Puerto Ideas de Valparaíso, que es este festival donde se reúne el mundo de la cultura, de las artes. Es un evento cultural de alto nivel todos los años en la ciudad Puerto, y entre tantos intelectuales y escritores interesantes que llegaron está, ¿no es cierto?, Leonardo Padura, cubano, autor de cuentos, de novelas. La más conocida quizás es El hombre que amaba los perros, que es sobre la vida de Trotsky, ¿verdad? Y la relación que tenía con Carneser. Bueno, y que incluso hay interés de llevarla al cine, pero él es sobre todo un autor que tiene mucho otro material. El representante quizás más importante hoy en día de la literatura cubana. ¿Cómo está, Leonardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecilia. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, yo le decía, debe estar cansado que le preguntemos lo mismo, los periodistas, pero es que cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con algún intelectual cubano que vive en Cuba, lo mismo que nos pasa a veces cuando viene Silvio Rodríguez, en fin, es muy interesante el proceso que está viviendo Cuba, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora le pasó ayer incluso, porque anteayer, tenía esta charla con John Lee Anderson, otro gran intelectual, ¿verdad? Y ahí en Puerto Idea empezaron hablando de literatura, pero inevitablemente terminaron hablando de Donald Trump. ¿Ah? Ahora, ¿cómo recibe un cubano que vive en Cuba la llegada de Donald Trump al poder? ¿Tienen miedo de que se congelen todos los avances que había de acercamiento con Estados Unidos? De hecho, usted dijo los años de Obama fueron unas vacaciones para Cuba. Sí, a ver, yo he estado fuera de Cuba en estos días. Con muy poco tiempo para leer prensa ni cubana ni internacional. Me paso horas respondiendo entrevistas. Y Cecilia, no tengo idea exactamente de cuál ha sido la reacción oficial cubana, aunque pienso que haya sido cautelosa. Hay que esperar los próximos meses. Claro, hubo un saludo protocolar, como todos, pero bueno. Sí, esto haya sido cauteloso. Bueno, es un presidente electo. Yo creo que, mira, puede pasar cualquier cosa con Trump. Puede pasar desde que levante el embargo, definitivamente, con un espíritu pragmático, comercial, decir, bueno, aquí hay un mercado, vamos a acercarnos a este mercado. Puede ser que tenga una actitud políticamente hostil. Él no parece que tenga un pensamiento político muy organizado, por lo tanto, es impredecible en ese sentido. Y creo que sí, que puede ser complicado para Cuba, pero yo de lo que sí estoy seguro es que va a ser muy complicado para los ciudadanos norteamericanos. Nosotros tuvimos unas vacaciones con Obama, ellos tuvieron un sueño con Obama respecto a lo que va a pasar con Trump. Va a ser muy complicado. Bueno, hay este fin de semana se dieron muchas manifestaciones en Estados Unidos, ciudadanos salieron a protestar contra Obama, pero contra Donald Trump. Pero bueno, es el presidente electo, va a asumir, ha confirmado, ¿no es cierto?, que va a llevar a cabo esto de las deportaciones, hasta 3 millones de inmigrantes, anuncia que no van a tener mano blanda con eso, también que se bajó el salario y que va a ganar $1 él como... Eso es un anuncio político de los más populistas y que le puede importar a él lo que gana como presidente de los Estados Unidos. Ahora, respecto a Cuba, él hizo declaraciones durante la campaña, ¿verdad? Y que no iba a congelar este acercamiento con Cuba, ¿no? Sobre todo le hablaba a los cubanos disidentes que viven en Estados Unidos, que no están muy de acuerdo con esto, ¿no? A ver, con mi experiencia es que la mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos quisieran una relación normal con Cuba. La cúpula política cubanoamericana vive de esa hostilidad hacia Cuba, y esa es la que apoya cualquier mención o gesto de Trump en este sentido. Pero creo que la mayoría, pero sinceramente, de los cubanos americanos, o los cubanos que viven en la Florida, por ejemplo, que es el centro de la migración cubana, lo que quieren es poder viajar a Cuba cada vez que puedan,
poder mandarle cosas a la gente de Cuba, que sus parientes en Cuba puedan ir a los Estados Unidos de la manera más normal posible. Ahora se han abierto, por ejemplo, los vuelos de líneas comerciales. Un billete de La Habana a Miami, imagínate tú, costaba $500, un vuelo de 42 minutos. Ahora cuestan entre 100 y $200, y todo el mundo estaba muy entusiasmado con eso, poder ir, poder venir, que hubiera más visas. Si Trump va contra eso, va contra el deseo de la mayoría de los cubanos que viven en Cuba y que viven en el exilio. Leonardo Padura, este escritor cubano conversando con nosotros. Me llamó la atención anécdota que cuenta usted cuando comenzó a escribir. En el año 89 dice, hizo su primera novela con este policía, su personaje principal, en la que se repite después en la Mario Conde. Dice, pero después no había ron, no había cigarrillo, ni teléfono, entonces se le hizo difícil mantener a este personaje. ¿Por qué en el año 89 dejó de haber cigarrillo, ron y todo eso? No, fue a partir del 90, 91 que comienza la crisis. Cae el muro de Berlín, la Unión Soviética empieza a tambalearse, claro, desaparece en el año 91 y desaparece toda la relación comercial que Cuba tenía con la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Hay cifras y los oyentes que estén interesados las pueden consultar en internet. Yo para las cifras no soy muy bueno, pero creo que el comercio exterior cubano cayó como en un 80% o algo así. Entonces no había nada en el país. ¿Y el personaje se fue a la chuña? No, el personaje lo mantuvo en el año 89. Las siguientes 3 novelas, que forman una serie de 4, que es la que hemos hecho ahora, esta serie para televisión con una película para el cine, se mantienen en el año 89, donde todavía era posible comprar cigarros, tomar ron y montarse en un autobús en La Habana. ¿Cómo le ha resultado esto de llevar estas historias a una serie de televisión? Ha sido complicado, ha sido un trabajo difícil, porque siempre me decían, y yo me lo creía, que eran novelas muy cinematográficas. Cuando mi esposa, que trabaja conmigo las cosas de cine, es guionista, Lucía López Col, empezó a trabajar, se empezó a preocupar y me decía, oye, aquí tenemos problemas. Y es que realmente son novelas muy verbales, muchas cosas pasan en la cabeza del personaje, y en el cine o en la televisión hay que ver las acciones. Entonces hubo que hacer un trabajo de adaptación muy riguroso y muy fuerte. ¿Pero cómo le ha ido? Bueno, se estrena la serie de televisión a partir de enero. Se estrenó una película, porque son 4 películas para televisión, y una de esas películas, la que se llama Vientos de La Habana, que está inspirada en la novela Vientos de Cuaresma, se hizo una versión para cine. Ya se estrenó en España. ¿Y? Espero, bien, sí. Espero que tenga también distribución acá en Latinoamérica. Eso es algo que funciona con unos mecanismos más complicados, pero bueno, espero que sí, que se pueda ver acá. ¿Y la serie de televisión cuándo y por dónde la vamos a poder ver acá en Chile? Bueno, sé que se está negociando, o se ha negociado con una cadena de distribución internacional importante. No sé exactamente en qué momento, pero seguramente el año que viene, por uno de los circuitos televisivos importantes, se va a transmitir estas 4 películas de 90 minutos cada una, que son los 4 capítulos de la serie. Leonardo Padura, usted dijo también que en un momento empezó a escribir para no volverse loco. Empecé a escribir como un loco para no volverme loco. Exactamente, porque era para soportar la situación en Cuba. Es muy difícil vivir en Cuba para un intelectual. Estamos hablando de un momento preciso, a principios de los años 90, cuando se produce, claro, esta situación de que hablábamos antes, y realmente no había nada, no había comida, no había electricidad, no había transporte, no había cigarros, no había ron, en fin, todo lo que tú me puedas decir, no había periódicos, no había nada. Entonces fue una época que para mí significativamente fue muy productiva desde el punto de vista literario. Yo trabajaba como jefe de redacción de una revista que salía cuando podía, porque no había papel, pero entonces todo el tiempo lo dediqué a escribir. Escribí en 3 años 3 novelas, un libro de ensayo, un libro de cuentos.
Pero para soportar esa situación, ahora, ¿qué tanto ha cambiado esa situación en Cuba? Y usted como periodista me dice, bueno, no había revista, ¿no? Hoy en día, aparte del Granma, ¿qué otra revista puede haber? En cuanto a la libertad de prensa, ¿cómo se lo toma? En cuanto al tema de no poder tener una democracia como los demás para elegir un presidente, todo lo que se le critica siempre, la violación de derechos humanos, bueno, en fin. En Cuba, ¿cómo se lo toma un intelectual que tiene una mente mucho más amplia, que viaja, que conversa con tantos intelectuales? Bueno, pues yo hago mi trabajo en Cuba, vivo en Cuba, mis libros se publican en primera edición en España, pero después se publican en Cuba, se distribuyen, a veces son tiradas pequeñas porque el problema económico no se ha resuelto, sigue siendo la asignatura pendiente del país. Hay revistas de distinto tipo, la mayoría de la prensa pertenece al Estado y tiene una visión muy oficial. A través de la vía digital han ido creciendo y hay varios blogs, páginas web, en fin, que tienen visiones alternativas diferentes. Eso crea a veces determinados conflictos en el interior del país y a veces incluso llegan a tener resonancia fuera de Cuba. Pero yo como escritor hago mi trabajo allí. A veces no tengo la promoción que creo que pudieran tener mi trabajo, mi obra, pero lo importante es que yo necesito vivir en Cuba. Para escribir yo necesito vivir en ese país, en esa cultura, en esa lengua, en ese lugar donde estoy radicado, que es mi casa de toda la vida, en el mismo barrio de siempre, donde nació mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, y ese sentido de pertenencia para mí es mucho más importante que todas las otras cosas. Pero no se autocensura. No, yo escribo lo que yo necesito escribir. Y eso, por supuesto, me crea algunos problemitas en Cuba. Pero, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Eso que te decía, no se promueve suficientemente. Okay. Hace poco, por ejemplo, me habían hecho una pequeña entrevista. Son como unas cápsulas que se ponen en la noche, una pequeña entrevista y algunas fotos y tal de una personalidad. Es un programa que se llama Impronta y me lo habían preparado hace unos meses, iba a salir hace un mes y medio. Lo anuncian en la cartelera, al mediodía hay un programa que es una cartelera, anuncian, bueno, hoy a las 9:30, Impronta con Leonardo Padura. 9:30, 9:35, 9:40, desapareció Impronta con Leonardo Padura. Ya, pero ahí Leonardo Padura sigue en La Habana, lo necesita para escribir y se la banca todo esto. Es mi mundo. Yo pudiera haberme ido de Cuba hace muchos años. Yo viajo con mi esposa. Mi esposa está aquí ahora mismo conmigo en este viaje que hemos hecho y como en todos los otros que hago. Hace años que pudiera haberme quedado fuera de Cuba, pero yo decidí personal, consciente y libremente seguir viviendo en Cuba. Este libro que tengo en la mano, aquello estaba deseando ocurrir, que son cuentos, ¿verdad? Con estas historias de soldados o personas que vuelven de Angola, de haber estado en la guerra allá y peleando y vuelven a La Habana. Pero también dice estos relatos que resuman amor y mucho erotismo. ¿Es La Habana una ciudad erótica? Por el clima, por las personalidades, no sé. Yo creo que sí, yo creo que sí. El Caribe tiene un componente sensual que puede cambiar una letra y convertirse en sexual. Creo que sí, que es parte de la idiosincrasia caribeña y especialmente cubana. Bueno, tal vez la próxima novela de Leonardo Padura sea sobre, no sé, Fidel Castro. Es un personaje digno de novelar. Yo creo que sí. De todas maneras, no va a ser mi próxima novela. Por ahora. Bueno, le agradecemos a Leonardo Padura haber conversado este ratito con nosotros. Absolutamente recomendado sus novelas, sus libros. Este que tengo en la mano, estos cuentos son realmente bien entretenidos, interesantes. Aquello estaba deseando ocurrir, editorial Tusqué. Hoy estoy en la tarde en una librería acá de Santiago. ¿Cuál? Firmando libros. No recuerdo el nombre de la librería, por Dios. Ya, pero ahí lo averiguamos. Es una librería en el centro. Ok. Una librería en el centro. Leonardo Padura ahí firmando. En la Feria Chilena del Libro a las 6 de la tarde. No es la Feria del Libro.
No, Sí. no es la Feria del Libro. Sí, la Feria Chilena ¿Sí? del Libro, así ¿Sí? se llama. ¿Sí? En el que la centro. librería. Sí. Ya, Sí, ya, sí, ya, sí, ya, sí, ya, así ya. se llama. Qué burro soy, qué burro soy. A las 6 de la tarde, firmando, tiene muchísimos seguidores, Leonardo Padura ahí con su Mario Conde, policía que es todo un personaje también. Pero, gracias, Muchas gracias a ti, Cecilia, por la invitación y la conversación. Gracias. que te vaya bien. Chao. Gracias, gracias.